Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha historia, conflictos y que aún resuena en la política global actual: la partición de Corea. Es un tema que a primera vista parece lejano y complicado, pero hoy te lo voy a explicar de una manera sencilla, clara y directa, para que entiendas cómo llegó a dividirse un país que alguna vez fue uno solo. ¿Por qué Corea está dividida en dos países? ¿Qué eventos históricos llevaron a esta separación? ¿Fue algo que se planeó o fue más bien una serie de errores y malentendidos? Acompáñame a descubrirlo, porque te aseguro que la historia de la partición de Corea está llena de giros inesperados, decisiones polémicas y mucha política de alto nivel. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Corea no era un país dividido. Era un reino independiente que, como muchas otras naciones asiáticas, tenía sus propios problemas internos y externos. La influencia de Japón y la Guerra Sino-Japonesa, 1894 a 1895. A finales del siglo XIX, Japón ya se estaba expandiendo como una potencia militar y económica en Asia. Corea, por otro lado, se encontraba atrapada entre el poder creciente de Japón y el declive del Imperio chino. Japón y China libraron la Primera Guerra Sino-Japonesa entre 1894 y 1895. Como resultado, Japón ganó el control de Corea, desplazando la influencia china en la península. Después de ganar la guerra, Japón comenzó a aumentar su influencia y, en 1910, anexó oficialmente Corea. Esto no fue una simple adquisición, fue una colonización completa. Japón impuso su idioma, cultura y economía, y Corea pasó a ser una colonia que existía únicamente para enriquecer a Japón. Durante este período, los coreanos no podían usar su propio idioma en la escuela, y sus tierras fueron confiscadas para dárselas a los japoneses. Esta represión generó un fuerte resentimiento que se mantendría por generaciones. En 1919, los coreanos organizaron un movimiento masivo para reclamar su independencia. Aunque fue brutalmente reprimido por las fuerzas japonesas, fue un momento clave que demostró al mundo el deseo de los coreanos de ser una nación independiente. Aunque el movimiento no tuvo éxito en liberar a Corea, inspiró a muchos líderes y activistas que luego lucharían en la resistencia contra la ocupación japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón utilizó a Corea como base de operaciones y forzó a muchos coreanos a trabajar en fábricas, minas e incluso a luchar en el ejército japonés. La brutalidad de la ocupación japonesa aumentó a medida que Japón se involucraba más en la guerra. Los llamados conscriptos coreanos fueron enviados a lugares como Manchuria y hasta las islas del Pacífico, donde muchos murieron por las duras condiciones y el maltrato. En resumen, para cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, Corea ya había sido un territorio oprimido y colonizado por Japón durante más de 3 décadas. Pero, ¿qué pasó cuando Japón fue derrotado en la guerra? Aquí es donde las cosas se complican, porque la derrota de Japón no significó la liberación inmediata de Corea, sino más bien el inicio de una nueva serie de conflictos. Después de la derrota de Japón en 1945, se esperaba que Corea recuperara su independencia, pero la realidad fue muy distinta. Lo que realmente sucedió fue que Corea quedó atrapada en medio de la rivalidad emergente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1945, durante la Conferencia de Potsdam, las potencias aliadas discutieron qué hacer con los territorios ocupados por Japón, incluida Corea. Se decidió que Corea se dividiría temporalmente a lo largo del paralelo 38. El norte sería ocupado por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos. Sin embargo, hay varios puntos que facilitaron y solidificaron esta división. Las fuerzas soviéticas en el norte. Para agosto de 1945, cuando Japón ya estaba a punto de rendirse, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y rápidamente ocupó la parte norte de Corea.
Esta ocupación facilitó que se estableciera una administración propia bajo influencia soviética, y cuando las fuerzas estadounidenses llegaron al sur, ya estaba clara la división de facto entre el norte y el sur. A diferencia de los soviéticos, las fuerzas estadounidenses llegaron a Corea un poco después, tomando posición al sur del paralelo 38. Así, cada potencia tenía control efectivo de su respectiva zona, lo cual hizo más fácil el establecimiento de administraciones separadas. Conferencias de aliados anteriores. En conferencias como la de Yalta ya se había discutido el futuro de Corea. Aunque no se tomó una decisión formal en esas reuniones, el concepto de dividir Corea en zonas de ocupación se planteó como un enfoque potencial para cuando se liberara el territorio del control japonés. Esto demuestra que la división no fue un hecho espontáneo, sino que ya se venía pensando en esta opción como una solución provisional. La falta de un consenso coreano. Las potencias aliadas no consultaron a los coreanos sobre la división de su país. Esto se debió, en parte, a la falta de una representación coreana unificada, ya que los movimientos nacionalistas dentro de Corea estaban fragmentados y debilitados tras años de ocupación japonesa. Al no haber un liderazgo fuerte en Corea, las decisiones fueron tomadas sin tener en cuenta las aspiraciones de la población local. En 1948, la situación se volvió más tensa. En el sur, con el apoyo de Estados Unidos, se estableció la República de Corea, liderada por Syngman Rhee. Mientras que en el norte, con la ayuda de la Unión Soviética, se creó la República Democrática Popular de Corea, encabezada por Kim Il-sung. Syngman Rhee y Kim Il-sung no eran figuras elegidas por los coreanos, sino impuestas por las potencias extranjeras. Esto hizo que cada uno viera al otro como ilegítimo, lo que sentó las bases para la guerra. Durante los años siguientes, las tensiones crecieron. Ambos gobiernos querían unificar la península bajo su propio sistema político. En 1950, Corea del Norte, con el respaldo de la Unión Soviética y China, lanzó un ataque sorpresa contra el sur, dando inicio a la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue la primera gran confrontación de la Guerra Fría, y más de 5 millones de personas murieron en el conflicto, la mayoría de ellas civiles coreanos. En las primeras etapas de la guerra, las tropas norcoreanas avanzaron rápidamente y capturaron casi todo el sur, pero Estados Unidos, bajo el paraguas de las Naciones Unidas, intervino y con una serie de contraofensivas, recuperó el territorio perdido. Cuando las fuerzas de la ONU, principalmente estadounidenses, comenzaron a acercarse a la frontera de China, este país intervino y empujó a las fuerzas aliadas de regreso al paralelo 38. La guerra se estancó en una línea similar a la original. En 1953 se firmó un armisticio, pero no un tratado de paz. Esto significa que técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur aún están en guerra. La frontera se mantuvo en el paralelo 38, casi exactamente donde estaba antes del conflicto. Corea del Norte y Corea del Sur tomaron caminos completamente distintos. El norte se volvió un estado socialista, aislado y con un enfoque militarista, mientras que el sur se convirtió en una democracia capitalista con una economía próspera. A pesar de algunos intentos de reconciliación y de reuniones entre líderes de ambos países, la península coreana sigue siendo una de las regiones más militarizadas del mundo, con tensiones constantes. Millones de familias quedaron separadas por la frontera, y hasta el día de hoy, muchos coreanos no han podido volver a ver a sus familiares en el norte o en el sur. La partición de Corea no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de decisiones políticas y estratégicas tomadas por potencias extranjeras. Lo que comenzó como una división temporal se convirtió en una frontera permanente que ha definido la historia de la península durante más de 70 años. Y todo esto es solo la punta del iceberg en la compleja historia de Corea. Si te gustó el video y quieres saber más sobre temas históricos o conflictos internacionales,
Déjame un comentario y dime qué otros temas te gustaría que abordara. No olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.